Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Leo, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que piensa, siente y sueña esa persona especial por la que late tu corazón y que posiblemente algunos ya estéis en una relación, otros esperando noticias, y os recuerdo que esta baraja es muy adivinatoria. Un día comprobaréis con esa persona que amáis que era completamente cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, con 127 cartas basado en el tarot para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos, a quién vas a conocer, porque algunos me decís, Esther, yo quiero que sea un nuevo comienzo, no del pasado, entonces abríos a este perfil del que yo os hablo. Y imaginad que ya estáis con esa persona que tanto amáis. Recoged los mensajes y consejos que os den las cartas, porque el tarot nos ayuda siempre a avanzar y a conseguir lo que deseamos. Leo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales, que debéis adaptarlas a vuestra situación y quiero que os toméis esta como complementaria de la semana y recojáis los mensajes que más necesitéis y que sean positivos para vosotros. Voy a sacaros unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Leo, ¿quién es esta persona especial que piensa en ti? Puede ser un amor secreto, alguien que te espíe por redes sociales. Estas son la S, sueño contigo en nuestro pacto de amor como almas y llamas gemelas. Un 6 de copas. Una C, te llevo a cuestas, amor, como si te estuviera levantando hasta las estrellas en un 7 de bastos, Leo. La K y la Y. Tú y yo por siempre. Decidme en comentarios si corresponden a las iniciales, nombre, apellidos de la persona que amáis, que deseáis conocer o a los vuestros. Vamos a comenzar. Gracias a todos, Leo, por estar en esta lectura, a los que habéis llegado, a los que me seguís desde el comienzo. Os quiero mucho, recuerdo vuestras historias, me encantan los comentarios, es lo que más amo y estoy para vosotros siempre que puedo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Leo, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo en el amor. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Quién está pensando en ti? Leo, quiero darte mucho placer. Una carta muy romántica, no solamente con deseos sensuales. Quiero que estés en mi casa de nuevo conmigo y me hagas estremecer de pasión. Hay mucho romanticismo en esta persona que desea que regreses a su casa o a la tuya. Podéis ser un matrimonio, una pareja o que vengas conmigo desde la distancia y quiero complacerte en todo lo que tú desees. Sois el sol y esta persona y tú siempre estáis encendiéndoos. Dar placer comenzando esta lectura. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? ¿Qué piensa esta persona especial? Pérdida sin ti, sin estar entre nuestras sábanas y de una manera sentimental te echo de menos. Con el 5 de copas, Escorpio, hay un río en esta carta, un hogar al que debe de volver esa persona que tú amas y quiero que recobres la esperanza, Leo, porque eres muy fuerte, como el sol mismo, toda la esperanza y con mucho idealismo en la carta del sol que sois vosotros. No quiero que lloréis más por esta pareja o esta persona que está todavía sintiéndoos. La esperanza en este 5 de copas, regreso al hogar. Agua, muchos sentimientos. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Echo de menos tus abrazos, besos, todos los mismos que me haces cuando nos despertábamos o hablábamos a través de los chats. ¿Alguna vez le has dicho a esta persona, Leo, que la quieres a través de un WhatsApp? Porque en esa pérdida está tu persona. Salto infinito con el loco.
Quiero llegar a por ti, darte una nueva oportunidad, no solamente para mí, sino para nosotros, amor. Y llegaré con este loco, encendiéndome con toda la pasión, la naturalidad y dando un salto, porque algunos os encontráis en distancias con este número 0 y deseáis regresar de nuevo a casa y estar en pareja con mucha felicidad. Amor mío, sí voy a recuperarme de ese 5 de copas, de las lágrimas, el luto, toda la pérdida que yo he sentido sin ti, y voy a estar contigo. Y con un número 0 infinito que representa las almas llamas gemelas. Vuestro loco, una nueva etapa se abre con Acuario y Urano. Alguien que puede llegar de una manera fulminante. Una sorpresa para ti, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta carta pretendía salir: me siento cansado, agotado sin ti, necesito romper con mi vida, tener una pareja estable, sentir el amor de nuevo con este loco. Y el 10 de bastos, que es Sagitario, y mucho sol en esta carta, con enormes montañas que representan la verdad y nuevos cimientos. Deseo, amor, que nosotros salgamos a los campos, hagamos senderismo, deportes, puede que os guste el tenis, pero que seamos un equipo tú y yo. Y no quiero estar sometido a mi vida ni a todas las presiones del trabajo y cómo me encuentro ahora mismo. Que la luz de Sagitario se haga presente para nosotros dos. Sagitario en esta carta del 10 de bastos, porque tu persona ha tenido angustia en algún momento de su vida con el 5 de copas y el 10 de bastos. Leo, este comienzo entre nosotros dos, porque voy a volver por ti. Aprendizaje: si alguna vez os separasteis, amigos, la carta de la estrella os ha servido para aprender, pero tu persona ni tú queréis estar solos con el 10 de bastos. Habéis llevado demasiado peso sobre vuestros hombros, con la familia, económicamente, con un trabajo. Aún así tenéis muchas fuerzas para seguir en este viaje y seguir en conocimiento. Algunos ya tenéis libros que son importantes o estáis estudiando algo por vuestra cuenta con esta carta de aprendizaje y las llamas gemelas, porque el conocimiento es eterno, nunca nos detenemos para aprender. Salid de vuestra zona de confort, y el agua es importante en esta lectura, y sois fuego. Alguien se comunica a través de ti con tus sueños, mensajes y estos espejos que representan a las almas y llamas gemelas. Cuando tú te miras, amor, yo recuerdo lo que tú significaste para mí la primera vez que yo hablé contigo. Esos te quiero que tú me decías y que sé que son ciertos. Iluminas mis ojos como una estrella encendida de 8 puntas con Acuario, y quiero volver a sentirte como esa primera vez. Vosotros os enamorasteis de esta persona o lo haréis con quien llegue a vuestra vida, porque será alguien que os ofrecerá una gran relación muy abundante con la carta de la estrella. Recordad, Leo, que hay momentos de separación que pueden ser duros, pero cuando te mires a este espejo, hazte en primera persona: ¿por qué yo no me hablo? ¿Por qué yo no tengo una pareja? ¿Por qué estoy solo? Y entonces comprenderás que no estás solo, que tu pareja está contigo, o que vas a encontrar a alguien que sea tan especial. Y algunos siento que ya lo conocisteis con la carta de encuentro o el ejercicio del espejo, porque no preguntamos en tercera persona, nos damos a nosotros nuestro alimento, la felicidad, las risas, el amor. Luego lo compartimos con la persona que amamos. La estrella: vengo a aliviar tus cargas, amor, a ser tu milagro, tu asunción, tu manifestación. Arcano mayor, número 17, con un 8 infinito, y todas las abundancias de la vida en todos los terrenos, no solamente sentimentales, porque aquí hay una persona, Leo, que te va a apoyar en tu trabajo, en tu casa, para que seáis un gran equipo con esas raquetas. Extiende tus brazos, amor. Conóceme desde esa primera vez, porque tú, Leo, instintivamente, a través de tu intuición, sí sabías lo que esta persona era para ti, lo que podía ofrecerte. El destino y las estrellas están presentes para que volváis a enlazaros. Coloco Acuario de nuevo, una nueva etapa, porque tengo cartas que me hablan de nuevos ciclos y de acabar algo pesado para vosotros, y de que reviváis esa primera vez que os visteis o hablasteis. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más quiere decirte esta persona. Leo, ¿qué quiere decirle a esta persona, Leo? ¿Y qué sueña con vosotros, Leo? ¿Qué sueña esta persona con la estrella? Comunicación a través de los móviles y cara a cara. Comunicación. Os lo acabo de decir, amigos, y son 110 cartas. Esta persona va a hablaros a través de la tecnología con Acuario. Casa 8, no paro de pensar en ti y de en darte placer. En la base de la baraja, tiempo.
Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. Tengo que hacer cambios. Los hago en mi vida a través del loco y liberándome del peso de los bastos y de los cargos que tengo. 9 de copas, que es Piscis. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. Me imagino cenando en mi casa, que tú estás conmigo y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para decírtelo. Sueña contigo en secreto, te mira, recuerda tus fotografías, muchas conversaciones y tu mirada, sobre todo si tiene fotos tuyas, Leo. Vidas pasadas, 6 de copas, Sol en Escorpio. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. La carta de encuentro y el ejercicio del espejo de las almas y llamas. Escorpio, va a venir esta persona con mucha luz y verdad para vosotros. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. ¿Habéis bloqueado alguna vez a esta persona? Tal vez haya sido para sanar, seguir otras etapas en vuestra vida, pero si la queréis de vuelta o necesitáis, porque también es necesario que compartamos amor, abrid las puertas, vuestros brazos, ensanchad vuestro corazón hacia el mundo, porque entonces esta persona regresará tanto como tú deseas que entre alguien nuevo, porque sé que hablo para muchos. Casa 8, astrológicamente, Escorpio. Yo pienso en ti y algo hago íntimo conmigo mismo porque necesito experimentar contigo todas mis fantasías. Entre vosotros hay fuego, pureza con la carta de la estrella y un impulso sensual donde esta persona no puede parar de pensar en ti. Leo, voy a sacar el tarot y vamos a saber qué más nos quiere decir tu persona o como consejo. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Leo, ¿qué más siente esta persona o qué quiere deciros? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? La reina de copas. Eres mi amante, mi esposa. Mirad, hay una especie de enfermera o de alguien que está cuidando a sus bebés, porque es lo que representa la reina de copas. Una familia, eres maternal o paternal, siempre estás cuidando del mundo y tienes una gran intuición con estas cartas, Leo. Quiero que te guíes por las visiones que tú recibes del mar, porque siempre estás pisando el agua y a través de los corales, de las piedras, de los peces, tú recibes comunicación desde el otro lado y esta persona que te está diciendo a través de tus sueños que sigue amándote, aunque algunas veces ha tenido que cambiar o lo hará diferentes o tener otra perspectiva ante su vida con el loco, el hombre colgado y el 10 de bastos. Piscis, Neptuno en esta carta, amor. No creas que yo me siento incómodo, pero debo hacer este trabajo. Debo desengancharme de algunas situaciones y yo siento que pueden ser críticas para él y muy materiales, personas y trabajos, y necesito encontrarme a mí mismo en mi propia iluminación, como si yo pudiera estar dentro de los océanos contigo y fuese hasta un pulpo que está en mí. Mirad, una reina que siempre ampara a su pareja y a su familia como sois vosotras o vosotros. Cáncer en esta carta, Piscis en el hombre colgado. Es un viaje que todos necesitamos hacer. En la base de la baraja, caballero de espadas, voy a por ti. Amor, algunas veces he podido ser complicado y algunas palabras mías te han podido herir. He de guardar mi lengua y tratar de no hacer o de romper nuestras comunicaciones con estas tijeras. Leo, tu persona sí está cambiando con el hombre colgado, va a ser mucho mejor, optimista y además va a tener un lenguaje mucho más asertivo, comunicativo contigo y con el caballero de espadas que es Géminis con influencia de Tauro. Y mirad con qué llega. Voy a colocar Piscis en el hombre colgado. He tenido que meditar, pasar tiempo solo conmigo mismo. Ya no quiero ir tan cargado con bastos y pesos. Soy este caballero y me dirijo hacia ti, hacia mi esposa, mi reina, mi enfermera, mi enfermero, mi doctora, la que me cuida siempre en casa. Tú, Leo, puedes tener bebés, niños o querer tener mucha más familia con estas cartas. Entonces, sigue tu intuición y sigue siendo como eres, con un corazón muy abierto. Hay alguien que llega rápidamente rompiendo con ese periodo de separación del colgado y un corazón envuelto en un lazo amarillo. Y tengo piernas para llegar rápidamente
rápidamente y que otros, también Leo, puedan estar contigo con este 5 de bastos y como veis hay más pretendientes, pero es tu persona la que se alza con la victoria y la espada porque quiere estar contigo. Tú estás pensando en alguien especial que sea como él, atrevido, valiente, con gran pureza de corazón y viene con un regalo, sobre todo romántico y muy cariñoso. Una declaración de amor o una frase, palabra que tú o entre tú y él o ella eran muy importantes, como yo ya sentía en ese primer encuentro. Está tu caballero llegando hacia su reina o su emperatriz, porque es una energía tan positiva la reina de copas que os está diciendo que creáis y que sigáis nutriendo al mundo con el acompañamiento. Hay mucha compasión de vosotros hacia esta persona que llega volando. Si es desde la distancia o países, con el loco caballero de espadas se acerca corriendo y siento esta energía de comunicación a través de los móviles. Amigos, mirad vuestros WhatsApp, corazoncitos, si alguna vez le habéis enviado este corazón envuelto en un lazo, porque se va a repetir una conversación. Voy a colocar Géminis en este caballero de espadas y a la reina de copas, que es la vidente del tarot, con Cáncer. Es hora de que sí cojáis esta fuerza del caballero de espadas, que os abráis con la verdad del sol en Escorpio en las vidas pasadas y el 6 de copas, porque hasta muchos que estáis en esta lectura os conocisteis desde pequeños, os enamorasteis como ese flechazo y necesitáis que esta persona vuelva a casa o tener una conciliación, un hogar con mucha verdad y esta justicia de la espada. Gracias a todos, Leo, por estar en esta inmensa lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial y que os ve como esta gran reina nutriendo al mundo. Siempre os preocupáis por los demás, vuestros compañeros de trabajo, amigos, los familiares, vecinos. Dais muchos consejos que pueden aliviar hasta el peso de las cargas que tienen las personas en su vida. Les alimentáis y vais a recibir, por tanto, mucho amor. Gracias de nuevo. Decidme todo lo que deseéis en comentarios y qué deseáis encontrar en esta vida. Con la estrella lo tenéis todo, amigos. Va a venir alguien muy espléndido con muchos corazones que os va a dedicar hasta en el WhatsApp o una red social. Lo veréis. Os mando desde aquí muchas bendiciones, besos, abrazos. Quiero que seáis muy felices y que disfrutéis del tiempo de salir con vuestra familia en playas. Aquí hay muchos bebés. Algunos sí que tenéis ya familia o nietos, niños pequeñitos alrededor o familiares que estén a punto de tener un niño. Gracias de nuevo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente lectura, Leo. Os quiero y ha sido magnífica. Que recibáis todos estos consejos y nunca perdáis la esperanza y que mantengáis vuestros corazones tan anchos como estas cartas. Gracias y hasta la siguiente.